Bueno, espero que estén muy bien. Yo estoy aquí como cada 15 días leyendo y comentando la columna de esta semana. Recuerden que pueden leerla en la revista Forbes o en el Diario El Colombiano. La columna de esta semana, que se titula La envidia como motor de política pública, habla sobre la envidia. Trato de preguntarme por qué en un mundo dominado por discusiones donde las emociones están en el centro de la discusión, la envidia parece completamente ausente, aunque parece ser un mundo donde la envidia se favorece de las nuevas tecnologías. Y dice entonces lo siguiente la columna. El mal de ojo es la idea sobrenatural de que alguien puede hacerle daño a uno con solo mirarlo. Es difícil pensar en una idea más prevalente en el folclore mundial que esta. Está presente en la tradición judeocristiana, el islam, el hinduismo, el budismo y en menor medida el confucianismo. También tenemos registro de ella en el mundo griego clásico, las Américas prehispánicas y los pueblos celtas de la antigüedad. Detrás del misticismo de esta idea hay una referencia clara a la envidia. La envidia, aunque puede engendrarse en personas que no lo conocen personalmente a uno, sí exige cierta cercanía. La persona que experimenta envidia necesita ser consciente de la buena fortuna de uno, necesita verlo a uno. Sin embargo, la envidia tiene mucho de vergüenza y cobardía, por lo que los canales a través de los cuales opera son poco transparentes. No muchos agreden directa y visiblemente a aquellos a quienes envidian. Más bien recurren a ataques silenciosos como la difamación anónima y el sabotaje. Entonces, no es extraño que a lo largo de la historia y a lo ancho del planeta, los humanos describiéramos sistemáticamente la envidia como un conjuro silencioso a alguien cercano que podía aplicarnos con tan solo vernos. Lo que encuentro interesante de todo esto es que la envidia, una emoción esencial en las sociedades tradicionales, está completamente ausente en las discusiones públicas en la actualidad. Y no se trata de un ocultamiento generalizado de la emocionalidad humana, porque el mundo moderno, si algo, está repleto de referencias emocionales. En las últimas 2 décadas hemos visto la proliferación de argumentos alrededor de emociones como el odio, la empatía o el amor en la discusión pública. Hoy es bien visto argumentar que las políticas de control migratorio están basadas en el odio o el miedo, o que las políticas fiscales redistributivas están motivadas por la empatía o la solidaridad. Sin embargo, la opinión pública parece encontrar ridículo argumentar que la envidia también puede ser un catalizador de aquel tipo de políticas. Esto es extraño porque ninguna otra emoción se ha beneficiado tanto del progreso tecnológico reciente como la envidia. Las redes sociales han expandido drásticamente nuestro círculo de visibilidad. Hoy podemos ver de forma mucho más detallada la buena fortuna de muchísimas más personas y compararnos con ellas es bastante más fácil. Esto nos permite envidiar intensamente a gente a miles de kilómetros de distancia. Y sí, aquí he empezado a hablar en primera persona, porque la envidia no es un sentimiento que surja solo en el otro. Es un sentimiento que yo experimento con regularidad y no tengo duda que usted también. Pero ¿por qué la emoción que más exitosamente se ha reproducido en los últimos años parece ausente de una conversación pública protagonizada cada vez más por emociones? Se me ocurren dos explicaciones. Les voy a hablar de una en este momento y en un segundo les hablaré sobre la segunda. La primera tiene que ver con las verdaderas fuerzas detrás de la proliferación reciente de las emociones en la discusión pública. En mi opinión, poco de la celebración reciente de de la emocionalidad ha estado motivada por un genuino interés por aceptar la naturaleza humana. Parece ser más bien un esfuerzo de las élites urbanas para distinguirse socialmente. La competencia por estatus en ambientes con abundancia material exige la búsqueda de señales de distinción inmateriales, y las emociones son ideales para eso. Tener un carro lujoso en una ciudad llena de ellos no trae mucho prestigio, pero descubrir la empatía, sí, sobre todo si se hace a través de un largo viaje introspectivo por el mundo o de muchas horas de costosa terapia.
Sin embargo, puesto que el propósito de la exaltación de las emociones en este contexto es señalar prestigio, las emociones que se han tendido a resaltar públicamente son aquellas que describen claramente virtuosismo moral en uno, como la empatía, y visible bajeza en el otro, como el odio. La envidia, sin embargo, cae en una complicada categoría. Es una emoción poco visible para ser una etiqueta efectiva de inferioridad en el otro y es demasiado vergonzosa para ser reconocida en uno. Entonces, siendo poco útil en la competencia por estatus, no muchos parecen tener incentivos para traerla a las discusiones públicas. En general, esto es algo sobre lo que deberíamos pensar más detenidamente. Las lógicas de víctimas y victimarios que han dominado las grandes conversaciones recientes en Occidente nos venden la idea de una naturaleza humana dicotómica y plana. En ella existen dos variantes de humanos, los buenos y los malos. Pero la realidad es distinta. Incluso esas personas a quienes solemos llamar buenos cargan cosas despreciables en ellas. Y aquellos que reciben la etiqueta de malos también tienen cosas buenas. Esto es otra idea que las sociedades tradicionales entendían perfectamente, pero que en nuestros tiempos de dominancia moralista parece que hemos aceptado olvidar. Bueno, tengo tres grandes cosas que decir entonces sobre la columna. La primera es hablar sobre esta hipótesis adicional sobre por qué la envidia parecería ausente de la discusión pública actual. Y es una hipótesis que parte de cuestionar la afirmación misma, ¿no? Como el elemento paradójico de la afirmación que propongo, que consiste en decir el mundo moderno ve más envidia y hablamos menos de ella. Y quizá es falso eso, quizá es falso la idea de que el mundo moderno tenga más envidia. Y yo creo que hay una buena razón en principio para pensar que ese puede ser el caso. Y tiene que ver con cómo la envidia prolifera en espacios cerrados, ¿no? En círculos de muy alta visibilidad y de interacciones permanentes. Esto es algo que muchos de ustedes posiblemente han oído en Colombia y en otras partes de Latinoamérica. Hay un refrán que dice algo así como pueblo chiquito, infierno grande, que describe mucho de esas dinámicas, ¿no? Como en espacios como los pueblos, las sociedades tradicionales donde la gente entonces vive cerca la una de la otra, va al mismo colegio, va al único café donde se puede conversar y tener ocio, va al parque y a la misma tienda y a la misma iglesia y la gente se está viendo en uno y otro lugar y toda la interacción social es de parte de un único mundo. En esos espacios la envidia es un gran problema, ¿no? Solo imagínense lo difícil que es escapar a esa emoción de que a alguien le esté yendo mejor y uno se lo encuentra en uno y otro y otro y otro lugar. Y eso es algo en lo que se diferencia mucho el mundo tradicional del mundo moderno, ¿no? Entonces piensen en la vida de alguien en una gran ciudad donde la interacción social está anonimizada y está fragmentada en muchas dimensiones, ¿sí? Entonces uno va al supermercado y uno quizás encuentre a un vecino, pero no mucho más que eso, uno no suele conocer a los vecinos y si uno va a la universidad, sale uno de la universidad y no vuelve a encontrarse con los compañeros de la universidad porque viven en otros lugares y uno va a hacer otras cosas con su vida y puede tomar clases de jiu-jitsu o de cocina afgana o ir a teatro, es decir, hay muchos espacios de interacción y cada uno de esos espacios tiene gente distinta. Y entonces en ese sentido la vida social está más fragmentada y entonces uno puede escapar a esta emoción de la envidia más fácilmente, ¿no? Quizá uno envidia a alguien en uno de estos círculos, pero uno escapa de ese círculo a otros círculos y esa emoción se aliviana y demás, ¿sí? Entonces, de nuevo, esto contrasta con esta idea, ¿no? De la señora chismosa y envidiosa en un barrio o en un pueblo que sabe la vida de todos y les tiene como un rencorcillo un poco a todos y le molesta que le vaya bien a cualquiera, ¿sí? Entonces, digamos, si ese es el caso, entonces de pronto por eso hablamos menos de la envidia, porque de pronto hay menos envidia. Sin embargo, yo creo, y por eso no fue la hipótesis sobre la que quise hablar en la columna, yo realmente no estoy muy seguro, es una pregunta empírica, pues no, yo no tengo datos como para decir si hay más o menos envidia
en el mundo moderno comparado con el mundo tradicional. Pero a mí me cuesta pensar que en efecto haya menos, ¿no? Y si uno pasa suficiente tiempo en redes sociales, va a ver la envidia proliferar muy fácilmente, ¿no? Uno se mete al perfil de Instagram o Twitter o lo que sea de cualquier persona famosa y uno ve una cantidad de odio en los comentarios y uno no logra entender muy bien por qué, ¿no? Y hay, pues gente como que no tiene como ninguna vinculación política o ideológica, ¿no? Cantantes, artistas, deportistas. Y hay gente que los odia profundamente. Y uno es como, ¿por qué los odian? Es decir, como que qué buena razón hay para odiarlos. Y normalmente suele ser envidia, ¿no? En Colombia hace poco hubo una historia, una noticia de la que se habló mucho sobre un ciclista que le fue muy bien, se llama Rigoberto Urán. Un ciclista muy exitoso, pero además de ser un muy buen ciclista, se volvió un personaje público porque es un tipo muy simpático y, y supo cómo capitalizar en medios y en redes sociales su carisma y simpatía. Y recientemente ha recibido un montón de odio por cosas que ni siquiera tienen que ver con él, ¿no? Decidió hacer una carrera y en la carrera hubo gente que gritó eslogans en contra del presidente, ¿no? Pero bueno, todo eso para decir que hubo un montón de comentarios de odio hacia el ciclista. O sea, el tipo que no tuvo nada que ver. Él ha sido un ciclista y se ha vuelto empresario y le ha ido muy bien. Y cuando uno se sentaba a leer muchos de los comentarios, lo que uno veía es claramente aquí lo que hay es envidia prevalente. O sea, a la gente le parece molestar que a este tipo le vaya bien. Y de nuevo, eso parece abundar, ¿no? Quizá, digamos, uno lo experimente menos cerca y quizá lo que ha cambiado es que hay menos gente a la que se envidia, ¿no? Y simplemente esa gente recibe más envidia, no sé, es decir, es una pregunta interesante, yo no tengo como las respuestas a ella, ¿no? Como cómo la envidia como emoción ha cambiado y las emociones tienen una distribución, entonces es posible que eso, que el promedio, que haya menos envidia promedio, pero que haya unas cuantas personas que reciban más envidia, no lo sé, pero definitivamente no siento que sea una emoción que haya decaído en el mundo moderno y que por eso estamos hablando más de ella, pero es una posibilidad. Pero esa es la primera, esa era la primera cosa sobre la que quería hablar y es, pueden haber otras hipótesis al respecto y esa es una y bueno, ya cada quien juzgará qué tan razonable es eso. Bueno, la segunda cosa que quería mencionar tiene que ver con como las ramificaciones de de este mundo en blanco y negro y esta como dominancia moralista de la conversación pública, en la que a la gente le parece costar entender como la complejidad humana, ¿no? Y esto lo veo mucho yo en la academia, es justamente como lo que quería mencionar, ¿no? Como una necesidad de la academia por encajar y ofrecer y validar ese tipo de visiones. Y, y es como una tendencia a la que yo quiero resistirme profundamente, pero que es dominante, ¿no? Y entonces es la descripción de escenarios donde hay un óptimo social, hay como unas prácticas apropiadas, donde por ejemplo hay menor desigualdad y eso es lo que todos tenemos que aceptar, que eso es el ideal de una mejor sociedad. Y como cualquier disentimiento de eso es interpretado como motivado por unas fuerzas eh, como malignas. Lo que quiero decir aquí es como un entendimiento de que hay una, como una verdadera naturaleza humana buena y es a la que hay que converger. Y existen unas cosas que son irracionalidades o son comportamientos meramente egoístas. Y,
y hay que destruir esos elementos como del mundo y de la humanidad, ¿sí? Y siento entonces que es una forma de pensar el mundo muy intervencionista, ¿no? Y yo no estoy seguro que ese deba ser el rol de un académico, un intelectual más ampliamente hablando, ¿no? Como que, y esto un poco tiene que ver como por la necesidad como las necesidades prácticas de la academia de validar su existencia, ¿no? Y entonces cuando yo estaba haciendo un doctorado siempre le decían a uno como, bueno, ¿cuáles son las implicaciones de política de su trabajo? ¿No? Es como, bueno, dígame esto para qué sirve, para qué le sirve al mundo. Y entonces como que la forma natural de argumentar eso es decir, bueno, hay la posibilidad de diseñar una política que ajuste, lleve el mundo hasta este lugar óptimo, ¿no? Como que existe esta política óptima donde se puede eh, hacer ingeniería, llevar a la sociedad hacia ese lugar. Y, y a mí eso me parece inquietante, ¿no? Como me parece que además tiene como un espíritu muy de eugenics, que no eugen, eu- eugenismo, creo que posiblemente sea, ¿no? Y es esta idea como que fue muy popular a comienzos del siglo XX, ¿no? En la academia gringa, por cierto, ¿no? Como la idea de que se puede hacer una mejor raza humana y bastan como los datos y la evidencia empírica para hacer eso, ¿no? Y como, como todo ese proyecto intelectual lo que llevó fue como la erosión de la noción de derechos y de dignidad humana básica, ¿no? Y yo siento que hay algo de eso en esta cosa como ingenieril que ha proliferado en las ciencias sociales y se aleja de los verdaderos ideales de pensar la sociedad y de pensar al ser humano y es tratar de entender qué es el ser humano. Y yo siento que esta como ignorancia de la envidia es parte de eso, es como estamos mirando son estas cosas buenas y malas para deshacernos de las malas y quedarnos con las buenas cuando lo que tenemos que hacer es entender bien a los humanos, cómo interactúan los humanos. Puede que eso sirva o puede que no sirva, seguramente sirve, ¿no? Como que el entendimiento propio y el entendimiento del contexto suele ser útil, pero ese no debe ser el objetivo principal, siento yo, de un pensador, ¿sí? Sino que si no quiere entender la sociedad, tenemos que entenderla, ¿sí? Ya eso cómo se use y para qué sirva es como otra cuestión. Y, y entonces sí, yo siento que ahí eso es una cosa que me llama mucho, mucho mi atención, como dentro de la academia hay mucha gente que le cuesta como entender al ser humano como integralmente, ¿no? Como entender que la gente puede tener esta cosa como la envidia, ¿no? Como un sentimiento que todo, es decir, un niño de 7 años identifica qué es la envidia y entiende perfectamente, pero de alguna forma está ausente en nuestras conversaciones, ¿sí? Em, y con muchos otros elementos como de la naturaleza humana, eso parece estar ahí, ¿no? Como una ignorancia, o sea, como un desprecio por simplemente entender el humano como en su complejidad, es lo que siento eh, que predomina en las conversaciones académicas. Y, y quizá voy a parar ahí. Sé que dije que les hablaba de tres cosas y quizá podría ahondar en una sobre la que empecé a hablar y no expandí demasiado esta noción de que el mundo moderno, si uno le presta suficiente atención, tiene muchas señales de que hay mucha envidia y posiblemente más de la que hay en las sociedades tradicionales, pero me siento contento dejando eso como una cosa en medio quizá de las dos grandes. La idea de que quizá es cierto que en la medida en la que las sociedades modernas fracturan la interacción social en espacios distintos, uno puede llegar a contextos donde hay menos envidia. Y la segunda, acerca de cómo la academia ha ido ignorando como el entendimiento genuino del ser humano por como unas motivaciones prácticas de querer identificar qué se puede realmente modificar de la humanidad, de la sociedad para un
para llevarnos a un mejor mundo nos está haciendo daño, ¿no? Y nos está alejando de pensar genuinamente quiénes somos, que creo que debe ser el fin último de todo académico. Quiero oír ustedes qué piensan sobre eso. Esta fue una columna un poco extraña, pero no, creo que habla sobre algo muy de nosotros, ¿no? Como algo esencial de la humanidad y posiblemente estructural en nuestra sociedad y sobre lo que no hablamos suficiente. Entonces, voy a querer oír ustedes, leer más bien, creo, qué piensan y nos vemos en 15 días.